Me permito agradecer una vez más la presencia de Jaime Velázquez, perdóname. Jaime ha sido un puntual colaborador de este espacio y la ACTI se siente muy contenta de contar de nuevo con su presencia para cerrar este ciclo de ponencias de hoy. Su ponencia se titula El acto de la traducción, reconocimiento o intento de anular la diferencia. Jaime Velázquez es docente de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en investigación psicoanalítica de la Universidad de Antioquia y traductor del inglés y el francés. Se desempeña como docente de esta misma universidad. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí, Jaime. Gracias, Maritza. Bueno, magíster ya, afortunadamente. Ya. Bueno, antes de empezar, un agradecimiento a la ACTI y a la Universidad Nacional por propiciar este espacio tan importante para la militancia traductiva. Y muchas gracias a ustedes por todavía persistir aquí presentes después de estas largas jornadas. Sé que el cansancio lo padecemos todos. Este textico que les voy a compartir, pues bien se puede considerar, y lo comentaba en el corredor, como un apéndice incluso a lo que ya escuchamos de parte de Mateo Cardona y Arturo Vázquez Barrón. En la época actual, la diferencia ha logrado un estatus de derecho que se debe respetar y proteger. Ante la pregunta planteada en el título, si la traducción es un reconocimiento de la diferencia o más bien un intento de anularla, se tiende a responder de manera inmediata e intuitiva que la traducción siempre ha contribuido a su reconocimiento, por ejemplo, por el hecho que se dice de acercar culturas y conocimientos. No obstante, si reflexionamos un poco más detenidamente sobre este asunto, se puede ver que en la manera como tradicionalmente se ha considerado el acto de la traducción en Occidente, ésta ha buscado más bien la anulación de la diferencia. Un encuentro posible entre el psicoanálisis y la traductología brinda algunas luces para abordar tales cuestiones e indagar a qué se debe tal característica. Uno de los aportes importantes del psicoanálisis lacaniano para entender la formación de la función del yo fue la teorización del estadio del espejo. El niño, desde la edad de los 6 meses, se reconoce en la imagen especular, asume esa imagen y fija un aspecto, un rasgo de ella. De esta manera, esa imagen en el espejo se convierte en una matriz simbólica, es decir, en ese otro primordial que nos constituye, que nos determina. Como bien lo decía ya Saussure en su curso de lingüística general, el otro es fundamental, ya que la lengua no es libremente consentida, no se elige, es impuesta, ella siempre es heredada, nos viene del otro. El ser humano está, por tanto, determinado por el otro desde un principio. Ese otro, lo digo con mayúscula porque es el otro del lenguaje, que tiene como efecto la institución de algo esencialmente humano, el deseo. El significante, entonces, al inscribirse, aliena nuestro deseo. Veamos de manera muy escueta cómo se da esta inscripción de los significantes en el cuerpo. A nivel del organismo animal se encuentra la necesidad y ésta se sacia. Pero el bebé humano, al sentir una necesidad, emite el llanto que se dirige a la madre y es esta la que da significado al llanto del niño. Es el otro, pues, quien da significado al significante emitido. Pero el otro no es solo la madre biológica, es también, como dijimos,
el otro del lenguaje. La criatura humana sufre así la imposición del lenguaje. Al ingresar al orden simbólico, es decir, cuando el significante toca la necesidad, ésta se convierte en demanda y el organismo en cuerpo. El lenguaje, por tanto, crea la desigualdad entre la demanda y la necesidad, y es allí donde se instituye el deseo. Ya no se encuentra la saciedad, sino la satisfacción, la cual es psíquica. Del otro entonces recibimos el tesoro de la lengua, y es a la vez quien introduce las bases de nuestro deseo. Nuestra relación con el mundo no pasa necesariamente por la consumación del objeto, de ahí que aparezca el deseo, pero también la ley y la prohibición. Estos son algunos de los efectos de la alienación en el significante. El deseo, por tanto, está tomado en el lenguaje, alienado, orientado por el significante, está hecho otro, y por eso el deseo es el deseo del otro. La alienación del deseo humano en el significante quiere decir que el deseo no se dirige directamente a un objeto que le sería natural, inscrito en su naturaleza, y también da cuenta de su singularidad. Así como en la cadena significante se pasa de un significante a otro, el deseo también se desplaza metonímicamente. Un buen ejemplo de esto son el lapsus, el acto fallido o el chiste. De ahí la persistencia de reencontrar lo que originariamente se perdió, lo que nunca se ha tenido. El lenguaje impone condiciones al deseo, lo aliena, y el sujeto puede apoderarse de tales condiciones e incluso encuentra en ellas satisfacción. De otro lado, este lenguaje que nos viene del otro tiene incluso efectos sobre el propio cuerpo, como ya lo han constatado las neurociencias con el fenómeno del desgaste, donde se ha mostrado que ciertas neuronas presentes al nacer, especializadas en el registro de sonidos específicos, degeneran si no son utilizadas antes de una fecha límite. Si el otro entonces nos constituye, si es esencialmente humano, ¿por qué esa tendencia a intentar anular la diferencia? ¿Por qué se ha considerado la diferencia como una maldición? ¿Por qué el sueño de encontrar la perfecta armonía, de hallar la media naranja, por ejemplo? El sueño de poder llegar a entendernos. Esto se puede ver incluso desde algunos mitos de separación originaria, como el de la Torre de Babel. El castigo por desear llegar a los cielos es la separación, la pérdida de la perfecta armonía y la maldición de errar por el mundo buscando infatigablemente lo que se perdió. La maldición babélica es en realidad un efecto de la polisemia del lenguaje, y la inscripción significante crea patrias distintas. Lo curioso es que la manera tradicional como se ha pensado la traducción ha sido con el ideal de restablecer el momento anterior a la maldición. Esto tiene como consecuencia una idea de la traducción que podríamos nombrar, junto con Berman, con tres características: la traducción etnocéntrica, hipertextual y platónica. Debo decir en este punto que la traducción a la que me refiero es a la traducción literaria y de ensayos. Asimismo, digo ahora lo que aquí entiendo por traducción, sin ningún tipo de metaforización y de la manera más escueta y sencilla. La traducción no es más que el acto de pasar un texto escrito de una lengua a otra. Cuando se empieza a metaforizar la noción de traducción, esto lleva a un rebasamiento de sentido o a un vagabundeo conceptual que termina en una confusión terminológica y una metaforización indebida. Y digo el acto de la traducción porque comparto con Berman que la traducción no es ni una teoría ni una práctica, ella es una experiencia. Por eso Berman
y Arturo Vázquez Barrón esta mañana hablaban de una pulsión de traducción, porque ella se juega entre lo psíquico y lo somático. Ella es el eco de un decir en el cuerpo. Y es que el traductor padece de manera privilegiada la experiencia de lo extranjero, de lo extraño que incluso se siente hostil. De ahí que, como defensa, se haya impuesto la traducción etnocéntrica en la tradición occidental. Pero, ¿defenderse de qué? ¿Por qué el otro se siente hostil? En 1930, Freud da cuenta de las 3 causas del sufrimiento humano: el propio cuerpo, el mundo exterior y la más dolorosa de todas, el otro. El otro es la principal causa del sufrimiento humano. Freud llega a esta conclusión tras preguntarse el porqué de la infelicidad humana. Si se supone que estamos hechos para vivir de acuerdo con el principio de placer, es decir, evitar el displacer y el dolor y obtener el máximo de placer en la vida, ¿por qué la infelicidad humana? Pues bien, tiene que ver con el mal. Para Freud, y hay que decirlo, no hay un reconocimiento a priori del mal, es una construcción. Tal valoración no es algo natural. Ella se da más bien porque debido al desamparo originario del animal humano, lo que se conoce como la prematuración, se hace necesaria la dependencia del otro. La urgencia de la vida necesita del otro. En la dependencia del otro, entonces, se afinca lo que se juzga como bueno o malo. Lo malo es lo que conlleva la amenaza de la pérdida del amor del otro. Para conservar el amor, por tanto, se debe renunciar a la satisfacción pulsional. Diríamos así que lo bueno sería el reconocimiento por parte del otro, contar en el deseo del otro, pero en el sentido de todo lo que implica ceder para no perder el amor de ese otro. El otro entonces priva al yo de su absoluta satisfacción. Tal defraudación pulsional desencadena la agresión contra el otro, pero como dicha agresión no se puede llevar a cabo, sufre una torsión sobre el propio yo. De esta manera, los componentes libidinales de la pulsión se convierten en síntomas, mientras que los agresivos en sentimiento de culpabilidad. Puede decirse entonces que a mayor insatisfacción pulsional, mayor sentimiento de culpabilidad. Se puede concluir que el sentimiento de culpabilidad y la reducción de la felicidad, y ambas son efecto del otro, son la principal causa del malestar cultural. La culpa se expresa como descontento. La existencia del sentimiento de culpabilidad y su corolario, la necesidad de castigo, subvierten el principio de placer que habíamos mencionado. De ahí que al otro semejante más bien se le desconoce, es un estorbo, un lastre para mi felicidad, y por eso es mejor hacerlo desaparecer. La naturaleza humana no es la fraternidad, sino más bien actuar como Caín. En consecuencia, se impuso como norma la traducción etnocéntrica, hipertextual y platónica. El etnocentrismo es la traducción que trae todo a las normas y los valores de la propia cultura, y en la cual todo lo que está por fuera de ella es algo negativo que hay que anexar y adaptar. La hipertextualidad es todo texto que surge de la adaptación, la imitación, la parodia, el pastiche, el plagio y cualquier otra transformación formal a partir de un texto que ya existe. La traducción platónica, por su parte, no quiere decir que Platón hubiese hablado de traducción, sino que se refiere a la separación que Occidente ha hecho de la letra y el sentido como heredera de la separación platónica de lo sensible y lo inteligible, del cuerpo y el alma, y la separación paulina del espíritu que vivifica
y la letra que mata. Así, la traducción debería ir a lo vivo del espíritu, al sentido, no tendría nada que hacer con la letra muerta. Como escribió, por ejemplo, San Jerónimo sobre San Hilario, comillas, no se pegó de la letra muerta, sino que tradujo, con la autoridad de un vencedor, los sentidos cautivos en su lengua. Se apartó así de la pésima traducción de los ignorantes y pudo llegar exitosamente hasta el sentido oculto del texto. Cierro comillas. Esta exaltación del sentido como un ser en sí, como algo invariable, nos lleva a decir que la manera tradicional como se ha pensado la traducción ha sido un intento por anular la diferencia. E incluso en teorías contemporáneas que piensan más en una traducción para en lugar de una traducción por. El problema es, por tanto, pensar la traducción como una negación de la diversidad babélica, de la diferencia. La exaltación del sentido es una negación de la diferencia, ya que se traduce con la idea de que hay un logos puro al cual hay que guardarle fidelidad. Esta fidelidad al sentido equivale a una infidelidad a la letra extranjera, es decir, a lo particular. Y cuando se es infiel a lo particular de lo extranjero, se está imponiendo la letra propia. Se está haciendo una primacía de lo propio, se está considerando de manera implícita la lengua propia como superior. La traducción etnocéntrica tiene dos principios, y ya se mencionaron. Primero, se debe traducir la obra extranjera de manera que no se sienta la traducción. Segundo, se debe traducir de manera que se dé la impresión de que eso es lo que el autor habría escrito si hubiese escrito en la lengua de llegada. Así lo explicitó San Jerónimo, quien en el que se considera el primer tratado que se escribiera sobre traducción, siguiendo a su maestro Cicerón, recomendaba, comillas, que las propiedades de la lengua fuente se adaptaran a las de la lengua de llegada. Cierro comillas. Así, para poder llevar a cabo esta traducción etnocéntrica, se hace necesaria una literarización, una sobreliteratura, porque una de las propiedades fundamentales de esos dos principios es que se debe traducir a la lengua de llegada en su expresión más culta. Al decir que eso es lo que el autor habría escrito si escribiera en nuestra lengua, se dice que el traductor debe traducir ya sea en una bella forma o, como propone Naida, en una forma de expresión natural y fácil. Y es en este punto donde podemos ver el daño que a la traducción le han hecho los editores y los correctores de estilo. Tal literarización o sobreliteratura conduce a la hipertextualidad. La hipertextualidad se caracteriza porque se seleccionan algunos rasgos estilísticos característicos, busca un efecto de semejanza, pero en realidad termina creando una parodia, algo distinto, un hipertexto. Debido a esta característica etnocéntrica e hipertextual, a esa exaltación del sentido en detrimento de lo particular, a la traducción siempre se le ha mirado mal, como una traición, y por eso la mayoría de metáforas que se encuentran sobre la traducción son negativas. Y algunas de las pocas expresiones positivas sobre la traducción exaltan precisamente esa hipertextualidad. Así, por ejemplo, lo que Juan Ruiz de Alarcón escribió sobre una traducción de Diego de Agreda y Vargas, comillas. Traducido y traductor, atentamente he mirado, y a que en la vida habéis dado, habéis quitado el honor, que vuestra ventaja es tal, que no ha de haber quien arguya, que la traducción es suya y vuestro el original. Cierro comillas. Y es que las obras literarias y los ensayos son una concentración de sentido,
el cual está infinitamente condensado. De ahí la imposibilidad de captarlo completamente. Si se tiene entonces que la esencia de la traducción no es la comunicación ni la transmisión de un mensaje, la traducción como una mera transferencia de significados o como variación estética, sería esa traducción etnocéntrica e hipertextual. Todo esto lleva entonces a Bergman a proponer lo que sería el contrato fundamental del traductor, el respeto por la textura del original. Esto es, que en la reescritura del original en otra lengua no haya intervención de la poética personal del traductor. En consecuencia, en la prosa literaria se debe respetar la polilogía informe de la novela y el ensayo. Es bastante común en la tradición occidental que en la traducción se sacrifique la letra en beneficio del sentido, de la bella forma, pero la esencia de la prosa, como ya nos decía Arturo Vázquez, es el rechazo de esa bella forma. La prosa es la arborescencia indefinida de la sintaxis, dice Bergman. Al respecto, Gregory Rabassa, a quien le dicen el coyote por haber traducido las obras de los grandes escritores latinoamericanos y ayudarlos a cruzar la frontera del mundo anglosajón, cuenta lo siguiente sobre El otoño del patriarca, con el que ganó un premio de traducción, comillas. El New Yorker iba a publicar un anticipo y querían ponerle puntos, párrafos, para hacerle el trabajo fácil al lector. Luego vinieron con otro problema, la palabra mierda. El New Yorker no publicaba vulgaridades y pedían cambiarla por un sinónimo. Es que eran tan puritanos. Para mí eso era ir demasiado lejos, porque mierda es una de las palabras predilectas de Gabo. Aparte, no puedes cambiar mierda por excremento sin perder algo en el camino. Hasta ahí Rabassa. La esencia del traducir es la letra, salvarla y mantenerla. Esto configura una ética de la traducción en la cual se asume al otro en tanto otro, al extranjero en tanto extranjero. En este país que nos cupo en suerte habitar, en donde se sienten vientos de paz que muchos anhelamos y en el cual hemos sufrido terriblemente ese intento de anular la diferencia, es fundamental que nosotros como traductores, desde nuestro oficio, hagamos ese reconocimiento de la diferencia. Que el acto de la traducción sea, como bellamente lo dice Bergman, ese albergue de lo lejano, vale decir, ese lugar donde lo extranjero pueda habitar, donde el otro es bienvenido, donde la diferencia es reconocida y valorada. Muchas gracias.